que dice la palabra de Dios. Romanos 4, versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham. Creyó. Amén. ¿Qué dice la Escritura de ti? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué me revela la Escritura? ¿Cómo yo puedo caminar en el ámbito de Dios? Creyendo. Es imposible entrar al ámbito de Dios si yo no creo. Es imposible creer, amén, si la Escritura no está en mi corazón. La palabra de Dios dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Nos llama a leer. Y si me llama a leer, me están metiendo a la puerta. Jesús dijo, escudriñen la Escritura porque por ella parece que hay vida eterna, parece que se abre una puerta. Parece que vos venís perdido, totalmente destruido, totalmente, amén, sin paz en tu corazón. Pero cree en la Escritura que capaz que se abre la puerta. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque así dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. O sea que la justicia de Dios atraviesa los cielos, atraviesa lo natural, pasa hasta abajo de la tierra. ¿Me entiende? La justicia de Dios, hasta la tierra cuenta la justicia de Él. Porque la tierra vio los juicios de Dios. Porque la tierra vio el fuego de Dios. Hasta los montes se derretían, dice la palabra de Dios. Porque contaban la justicia y el firmamento de Dios. Por eso Dios, cuando nosotros empezamos a creer a Dios por fe, el mundo espiritual empieza a moverse. Y empieza a atravesar al mundo natural y empieza a destruir todo lo que aquello que está en injusticia, para dar salvación. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es esto, dice. Versículo 18 dice, y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que él tuvo un encuentro con el Señor. Porque dice que le creyó a su escritura, a su voz. Dice que le creyó a la voz que él escuchó. Por eso usted va a tener que creer a la escritura, porque es la voz de Dios, la cual está escrita de usted. La cual está escrita de usted. Y dice la palabra de Dios, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Le pasaron miles de cosas en este trayecto para llegar a la bendición. Fue probada en todo momento. Y la fe fue probada por las adversidades que ocurrieron en su vida. Todos los días que él se levantaba. Pero la fe en su corazón y a la palabra y a lo que él había escuchado, eso no se había borrado de él. Por eso nunca vio las cosas naturales de esta tierra. Le pudieron afectar a él. ¿Por qué? Porque él había creído en las cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales es las que estaban sosteniendo la fe de él. Por eso las cosas sobrenaturales van a sostener tu fe. Porque tu fe parte desde el momento que tú le dices sí al Creador. Desde el momento de que tú le crees a la palabra de Dios. Antes que ocurran las cosas. Porque es una confirmación y es una seguridad. Porque es el carácter de Dios. Porque es el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Porque no le preguntó a un hombre para hacer las cosas. Las hace Él. Con su propia voluntad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y él creyó contra esperanza. Para llegar a ser padre de multitudes. Tenía una promesa. Cuando le dijo, ve, haz lo que te he mandado hacer. Porque hay una esperanza y una tierra nueva. Y una tierra que fluye leche y miel. Para toda tu descendencia. Y él no vio fluir la leche de miel ahí. Escuchó lo que iba a ocurrir. Por eso se levantó y hizo. Porque esa misma promesa está en nosotros hoy. Esa misma promesa está en ti y en mí. Pero es cuanto yo me quede en el lugar santísimo. Es cuanto yo me quede en su presencia. Es cuanto yo crea cada día que venga aquí. Cuánto se puede manifestar Dios en mí. Es como yo tenga la relación con Dios a través de la fe. Nunca perdiendo lo que dice la Escritura.
Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. ¿Mintió el que le habló? No. O sea que el que te habla a ti por la palabra no miente. Aunque tú veas miles de dificultades, aunque tú veas que tu casa está siendo bombardeada, aunque tú veas que tú estás siendo probado, permanece en fe. Porque la fe es la única que va a cambiar. Y es la única que vas a conocer el ámbito espiritual de Dios. Mantente. Mantente. Fuiste creado para vivir en dos ámbitos. Somos privilegiados. Estamos vivos. Y pisamos la tierra. Como pisó el Señor Jesús. Imagínate, el Señor Jesús pisó la tierra, pero pisó lleno del Espíritu Santo. Dice que en ningún momento se levantó mal. Si no se había escrito un mensaje del Señor Jesús, se levantó chinchudo. Se levantó enojado con todo. Nunca ocurrió eso. Amén. Por eso es como un hombre que cortaba madera hacía milagros. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a caminar en los dos ámbitos. Pero a él no le gustó el natural, a él le gustó el sobrenatural. Por eso si así te sigue gustando el natural, no vas a ver nada de Dios. Pero a ti, si te gusta el ámbito espiritual, vas a empezar a buscar, vas a empezar a golpear, vas a empezar a llamar, vas a empezar a llamar. Yo sé que hay algo atrás, yo sé que hay algo más allá que mis ojos no ven. Yo sé que algo va a ocurrir. Yo sé que al que clame a mi Señor algo va a ocurrir. Yo sé que al momento llame al mundo espiritual, va a empezar a avanzar, va a empezar a hacer cosas más sobrenaturales en este momento, aquí mismo. Pero cuando nosotros nos levantemos en fe, porque el reino de Dios ya está ahí. Y el Señor le dijo, amén, van a arrebatar el reino de los cielos, lo van a traer. Usted y yo somos los capacitados para traer el reino de Dios aquí. Usted, si lo invade el reino de Dios, usted ya no va a hablar de su problema, usted va a glorificar a Dios. Por eso cuando el reino de Dios nos invade, esos pensamientos que teníamos se fueron, esa angustia que teníamos se fue y queda el reino de Dios establecido en nuestro corazón. Pero eso va a tener que ser todos los días, porque dice la palabra de Dios que todos los días tuvo que luchar contra esperanza. Que el que le había prometido la tierra prometida, que el que le había prometido una bendición, el que le había prometido la descendencia grande, es el que le iba a dar la descendencia. ¿Sabe cuándo entendí esta palabra? Cuando estaba orando solo y tenía 60 sillas. Y pegué la vuelta para atrás. Y no había nadie. Usted no está por casualidad aquí. Usted no está por casualidad aquí. Sáqueselo de la cabeza. Usted está para caminar en el reino de los cielos. Usted está para caminar en los milagros de Dios. Usted es para ser uno que corte una madera y cuando declare una palabra, el poder de Dios lo va a hacer. Porque usted tiene conexión con el reino. Porque a usted le encanta estar en la manifestación del Espíritu, no en lo natural. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 19 dice, y no sé, no se debilitó. Ahora dígase usted mismo, no te debilites. No te debilites. Yo que la mayoría, a algunos le he preguntado, ¿por qué no me dijiste? No, me debilité en la fe. Tu misión quedó por allá, tu promesa quedó por allá, y ya no caminas en el mundo natural, en el mundo sobrenatural, caminas en el natural. Por eso es muy importante, dice, no se debilitó en la fe. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a estar todo el día? Gasta todo tu tiempo dentro de la iglesia. Eso desgasta la fe. Porque si la persona no sabe a quién sirve y no conoce los ámbitos espirituales, lo primero que va a decir, bueno, me quedo con vos acá en la casa. Y así se quedan.
Y así generaciones y generaciones se van quedando. Así se quedaron las generaciones cuando iban caminando con estos varones de fe. Empezaron a charlar uno y dos, no vamos a llegar nunca a la tierra prometida. Bueno, sentémonos acá, quedémonos. Vamos, párense, vamos, que hasta falta poquito. Y murieron en el desierto. Por eso si tu fe se debilita, te vas a morir en el desierto. Y no es culpa del Señor, porque la fe te la dio. Porque si no, no nos dejaría vivir en dos ámbitos. Si no, hoy seríamos ángeles, estaríamos en el Señor y estaríamos cantando y no tendríamos problema. Pero hoy estamos aquí en la tierra y el Señor nos da a elegir. ¿Dónde quieres vivir? ¿En lo natural? Tú decides. ¿Quieres vivir en lo espiritual? Me vas a tener que buscar todos los días. Vas a tener que ser una pasión en tu corazón. ¿Usted se preguntó si en su corazón había pasión? Usted quiere que el Señor le responda, pero usted no tiene pasión. La pasión es la que despierta lo que usted necesita. Usted necesita un toque del poder de Dios. Usted necesita un impulso del poder de Dios. Usted necesita salir despedido del poder de Dios. Dice que ellos oraban y dice que la palabra de Dios, que cayó el poder de Dios sobre ellos y ellos salieron en medio de las amenazas, abrieron la puerta y salieron a predicar. Hoy están siendo atacados, cierran la puerta y se quedan sin orar. Despierta, iglesia. Despierta. Él mismo dijo, no tenés lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, contra huestes demoníacas de las regiones celestes que no quieren permitir que usted tenga el poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo... ¿Cuánto tiene usted? Este varón tenía 100 años de fe. Mira, yo no le alcanzo ni a los talones. 100 años de fe. Y contaditos desde el momento que Dios lo llamó. 100 años de fe, creyendo, siendo atacado, siendo murmurado, siendo continuamente atacado su vida. Él caminó. Por eso mírese. Pero a él le gustó más el ámbito espiritual. A él le gustó más ver el poder de Dios. Por eso usted también tiene que tener, y yo tengo que tener esa pasión. Tener el ámbito espiritual. Porque en el ámbito espiritual no hay fracaso. En el ámbito espiritual siempre hay algo que el Señor está haciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y no se debilitó en la fe, considerado su cuerpo casi estaba ya de casi muerto, siendo casi de 100 años. Tampoco dudó. Ay, estos que nos matan la fe, la duda. Y mire, dice, y la duda es un pecado. Y es un espíritu enviado. Cuando fueron a ver la tierra prometida, ¿cuántos fueron? ¿Y cuántos trajeron mala noticia? La mayoría trajo mala noticia. 10 trayendo mala noticia y 2 diciendo la tierra es nuestra y los gigantes caen por el suelo. Esto necesita el Señor, esos 2 de esos mismos, con ese mismo poder, con esa misma visión, con ese mismo pensamiento, decir, no hay gigantes, no hay gigantes, no hay gigantes, no hay gigantes que tu Dios no haya derribado. ¿Me entiende? La palabra de Dios dice, por tanto, tampoco dudó por su incredulidad de las promesas de Dios. Ninguno duda de las promesas de Dios ahí. Amén. No hay ninguno que dude de las promesas de Dios. Todos creemos esta noche. Bueno, será más fácil que el poder de Dios se manifieste. Amén. Cuando las tinieblas no se quieren ir, se quedan en ese lugar y toman a esa persona. Cuando las tinieblas se van de tu vida, ya te toma Dios. Y cuando te toma Dios, te tomó para que te des testimonio como esa mujer que tocó el manto del Señor Jesús.
Porque ella venía naturalmente hasta que tocó el manto y dijo, ahora vivo en el mundo espiritual. Ahora me despertó y me sanó. Ahora hizo el milagro en mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esa gloria a Dios la dio con fe. Por eso usted se va a fortalecer dándole gloria a Dios que vivo hoy. Gloria a Dios que me habló, porque voy a vivir en su presencia. Porque he decidido vivir en el mundo espiritual. ¿Sabe cuando uno vive en el mundo espiritual? Los ojos espirituales se abren. Los oídos espirituales se abren. Usted puede escuchar hasta los ángeles cantar. Usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo es la mente de Dios. Por eso es algo muy importante vivir donde el Señor le dijo, en la atmósfera espiritual. Porque ahí lo va a escuchar. En lo natural, usted no lo va a escuchar. En lo natural, continuamente usted va a ir a orar, pero yo soy el más pobrecito, Señor. Pero yo soy el Señor. Decir, no, bájate el caballo y arrepiéntete y saca los malos pensamientos y acércate. ¿Me entienden? Por eso hay que ser sincero con Dios. Porque la sinceridad solamente úsala con Dios. Cuando lo empiecen a usar con Dios, después cuando esté con lo de al lado, le va a hablar sinceramente. Su corazón va a ser limpio. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no dudó de la promesa, se fortaleció dándole la gloria a Dios. Plenamente. Si nos vamos a parar plenamente convencidos. Si no nos quedamos sentados, lo despido y se van a su casa. Amén. Si nos vamos a parar totalmente convencidos que usted fue creado para estar en el ámbito espiritual, que usted fue creado para que el Espíritu lo envuelva, para que las lenguas del Espíritu vengan sobre usted, para que se desate su lengua, para que usted empiece a adorar, para que usted empiece a adorar a su Dios, para que usted le empiece a decir lo que siente, para que usted le empiece a decir, vive mi Rey, vive mi Señor, vive mi Dios, que aún, Señor, en esta adversidad te voy a adorar, te voy a adorar. Por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Porque eres un Dios de milagros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso. Cuando esta palabra está escrita, poderoso. No es una palabra común, hermano. Es una palabra de Él y del Espíritu. Poderoso. Poderoso. La mujer que tocó el manto dijo, es poderoso. Porque una electricidad y un fuego le atravesó su corazón. Le sacó el pecado, le sacó la enfermedad, le perdonó sus años de mentira, le perdonó sus años de equivocación, le perdonó todo. No solamente la sanó, sino que la liberó, la dejó libre. Libre, libre, dice la palabra, la dejó libre. Libre. Cuando Dios te toca, te deja libre. Cuando Dios te toca, te deja libre. Dice su palabra, dice plenamente convencido que Él también era poderoso para hacer todo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hoy tu fe te va a ser contada por justicia.